Buenas noches, Dios les bendiga. Desde la ciudad de Canelones, cuna histórica de la bandera nacional, República Oriental del Uruguay, le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de la Ruta de la Fe. Les habla Luis Curbel. En la noche de hoy vamos a estar tocando el tema que hemos venido promocionando acerca de la paciencia. La paciencia. Es un tema que se habla poco dentro de las iglesias cristianas. Yo he estado hurgando en mi memoria las veces que he escuchado acerca del tema de la paciencia, y bueno, lo he escuchado a vuelo de golondrina, como que lo han tocado al paso, pero como tema muy pocas veces lo he escuchado. Lo curioso es que hace ya un buen tiempo, hablando con un pastor que ya se retiró del ministerio por causa de la edad, de la enfermedad, más de 40 años ejerciendo el ministerio cristiano, le pregunté qué me podía decir en cuanto al tema de la paciencia. Y una de las cosas que me dijo fue que él recordara, nunca habló acerca de la paciencia. Ya una persona muy mayor, bueno, yo intento ser respetuoso, cuidadoso, no generar malos entendidos ni dar a entender ninguna cosa que no sea correcta. Y bueno, me callé un poco, pero me dejó pensando. No me atreví a preguntarle por qué nunca habló de la paciencia. Pero es un tema que está explayado en el Nuevo Testamento. Y si el Nuevo Testamento se ocupa de hablar, incluso del Antiguo Testamento, todos recordamos el Salmo 40, creo, si no me falla la memoria, pacientemente esperé al Señor y Él se acordó de mí. Es decir que el tema de la paciencia es algo característico del cristiano, del Hijo de Dios, y también en el orden humano, tener ciertas dosis de paciencia es altamente saludable. Cuando compartí con mi esposa que estaba estudiando el tema de la paciencia, entonces me miró serio, me hizo una pregunta. ¿Y vos sos paciente? Bueno, como ya había estudiado un poquito y me había examinado, le respondí con sinceridad, no, la verdad que yo no soy paciente. Soy bastante impaciente. Pero el hecho es que como es un tema que está en el Nuevo Testamento, entonces me preocupa ahora saber y quizás por ahí pueda aprender algo. He hecho algunas consultas en cuanto con cosas específicas acerca de la paciencia y alguien me hizo un reproche. Me dijo así: si vos hubieras terminado el instituto bíblico, vos no tendrías necesidad de andar preguntando tanto. Pero como no terminaste el instituto bíblico, entonces no sabes nada y tenés que andar preguntándolo todo. Bueno, me callé con lo que me dijo porque, bueno, era algo a quien aprecio bastante. Pero me dejó pensando, ¿qué tiene que ver que no haya terminado el instituto bíblico con una pregunta específica que emana de la Biblia acerca de lo que es la paciencia y la trascendencia de la paciencia? Es cierto, yo no terminé el instituto bíblico, tengo un tercio nomás de lo que son las materias del instituto bíblico. He estado muy ocupado en otras cosas y bueno, no se, no, no se dio el hecho de terminar el instituto bíblico. Pero después de pensar un poquito me di cuenta de un gran detalle. Y esto es un detalle saludable para todos nosotros. Que el que me hizo ese reproche, si vos hubieras terminado el instituto bíblico, no estarías preguntando todo. Me di cuenta que las preguntas que le hice a él en cuanto a la paciencia, no me las respondió. Y él sí terminó el instituto bíblico, tiene otros estudios académicos cristianos. Y sin embargo,
en vez de darme una respuesta de lo que a su parecer, como él entendía, como él concebía el tema de la paciencia, no me dijo ni una palabra, al contrario, me reprochó. Entonces, me acordé de una verdad que aprendí siendo muy jovencito. Que hay una tendencia en el ser humano de excusarse a sí mismo acusando a otros. Repito, hay una tendencia en el ser humano de excusarse a uno mismo acusando a otro. En todos los estratos de la sociedad se nota esto. Y la iglesia cristiana no escapa a esta situación de cuando hay algunos líderes que en vez de dar una respuesta, entonces ¿a qué apelan? Como en el caso de este líder. En vez de decirme, bueno, yo no sé, o a mí me parece, o dar una opinión, me contestó con la acusación, vos no terminaste el instituto bíblico, vos no sabes nada porque no terminaste, pero él que sí terminó no me dio la respuesta. Entonces ocultó su desconocimiento, ocultó su ignorancia, acusándome a mí. Me expuso la ignorancia mía, que yo la reconozco, la puso sobre el tapete, la ventiló y escondió su propia ignorancia por no tener una respuesta en cuanto al tema. Y esto es algo grave. Hay muchos líderes que proceden así. No saben la respuesta, pero eluden, se excusan a sí mismos, haciendo sentir culpable a los demás con un punto que conocen bien. Y eso está mal. Eso es algo que tenemos que corregir. Eso no es honesto, no es sincero, no contribuye a la mutua edificación, al contrario, fomenta el separatismo y eso es algo que Dios no quiere, porque Dios quiere que seamos uno. Entonces, en este asunto tenemos que ser honestos. Cuando no sabemos, no sabemos. ¿Acaso es un pecado no saber? ¿Acaso por el hecho de que uno es un líder o es un pastor o está al frente de un departamento significa que tiene que saberlo todo? Es imposible saberlo todo. Isaac Newton, que fue un científico famoso, cuyos descubrimientos trascendieron en el campo de la ciencia, aparte de ser un científico y de ser varias cosas, también era un teólogo. Y en una ocasión a Isaac Newton le preguntaron, cuando él ya estaba en el apogeo de su fama, le preguntaron lo siguiente: ¿a usted qué le parece? ¿La ciencia ha desplazado la religión y la fe? ¿La ciencia ha demostrado que Dios está fuera de lugar? Isaac Newton respondió de esta manera: imagínese que estamos enfrente a la playa y ahí yo encuentro unas piedritas y le explico a usted el contenido de los minerales, su composición, cómo se ve a la luz del sol y muchísimos detalles más. Yo puedo hablarle con propiedad de la piedrita, pero ¿sabe una cosa? Delante de nosotros está el gran océano de la verdad aún sin explorar. Podemos ser peritos en una cosa, podemos saber bien dos o tres cosas o varias cosas, pero el océano de la verdad está delante de nosotros aún sin descubrirlo. Entonces significa que el hecho de que nadie sabe todo, y que no es delito no saber, y si no es delito no saber por el simple hecho de que nadie nace sabiendo, entonces ¿por qué vamos a estar haciendo sentir mal a los demás para esconder que yo no sé? Miren, el profeta Jeremías, cuando Dios lo llamó, el Señor le dijo: a todo lo que te envíe vas a ir vos. No, yo no, Señor, yo no, yo soy un niño, Señor, yo no, manda otro. El Señor le dijo a Jeremías: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe vas a ir tú. Y fue un hombre muy sentimental, muy llorón, muy medio, en el lenguaje nuestro de hoy decimos que era medio maricón porque andaba llorando por cualquier cosa. Sin embargo, era un hombre sensible y Dios se le reveló a Jeremías: clama a mí
y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Es decir, que Dios es consciente de que ignoramos algunas cosas. A Dios no le duele el hecho de que ignoremos, porque ya sabe que nacemos con ignorancia, pero el asunto es si queremos aprender. También tenemos en la Biblia otro caso muy notorio. Es el caso de Job. Santiago dice, han oído acerca de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso. Pero cuando uno lee el libro de Job, Job tenía una confusión interna machaza. No tenía bien claro ante la injusticia, ante el dolor, ante el sufrimiento, ante la pérdida de sus seres queridos, la pérdida de sus posesiones, ante la pérdida de su salud, ante la perturbación que le ocasionó toda esta presión que le visitó. Con el permiso de Dios, Job hizo muchas preguntas, hizo muchos reproches. Llega un momento en el libro de Job, casi al final, cuando Dios se encara con Job y le hace a Job más de 70 preguntas. Es una cosa extraordinaria. ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía esto? ¿Dónde estabas tú cuando lo otro? Y cuando Dios termina de hablar, en esas más de 70 preguntas de las cuales no contestó ni una, Job hace esa confesión, que también debe ser nuestra confesión. Eso es lo que admiro de Job. Job dijo con toda propiedad, con toda sinceridad, de oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me arrepiento. No es delito saber. Y de ninguna manera podemos hacer sentir mal a los demás que nos hacen preguntas. Si no tenemos la respuesta, seamos honestos. No tengo la respuesta. A mí cuando me preguntan, yo aprendí a decir, no sé, no sé, no sé. Pero si usted me da un tiempo, voy a estudiar y le voy a dar una respuesta. Pero hacer eso de estar excusándose a uno mismo, acusando a otro, eso es un pecado, es una cosa deliberada. Falta la sinceridad, es ser un hipócrita, porque no reconoce que no sabe y no quiere reconocer, pero hace que el otro se sienta mal por no saber. Así que Dios nos ayude a examinarnos por dentro y corregir nuestros errores, siendo honestos. Si no sabemos, no sabemos. El diccionario de idioma español nos dice que la paciencia es la virtud consistente en sufrir resignadamente los males y adversidades. Repito, el diccionario de idioma español dice que la paciencia es la virtud consistente en sufrir resignadamente los males y las adversidades. Todos los seres humanos tenemos una cuota de males, una cuota de adversidades, una cuota de enfermedades, una cuota de reveses, una cuota de pérdida, de desastres financieros y desastres emocionales. Todos tenemos de alguna u otra manera, en distintas épocas de nuestra vida, tenemos momentos de aflicción. Y la paciencia se relaciona con sufrir resignadamente los reveses y los males y adversidades de la vida. Y un detalle interesante, que la adversidad cuando nos visita, el sufrimiento, la adversidad, las dificultades, las enfermedades y todo eso del diario vivir cuando nos visita, nunca nos deja igual que antes. Opera ciertos cambios, en un sentido o en otro. Sigue diciendo el diccionario, primero dice, es una virtud consistente en sufrir resignadamente los males y las adversidades. Segundo, dice, es una virtud opuesta a la ira. Si uno no se resigna ante el sufrimiento, si uno no lo enfrenta, si uno no trata de sobrellevarlo, de continuar viviendo a pesar de el sufrimiento y la adversidad, uno se rebela contra ello, entonces vive enojado. Hay muchísima gente enojada por lo que le ha tocado vivir. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí todo me sale mal? ¿Por qué? ¿Qué
castigo estoy recibiendo? ¿Por qué estoy recibiendo? Eso es una actitud de rebeldía, es decir, la respuesta nuestra frente a la adversidad y al sufrimiento, y la adversidad, en vez de ser de paciencia, es de rebeldía. Estamos enojados, nos enojamos con Dios. ¿Por qué permitiste tal cosa? Mira ese otro pecador que merece ir de cabeza al infierno y a él no le hace nada. Y a mí que estoy... ¿Cuántas veces hemos escuchado eso dentro de nuestras iglesias? Pero el diccionario termina, no solamente dice es una virtud consistente en sufrir resignadamente los males y las adversidades, una virtud opuesta a la ira, a la rebeldía, sino también dice que es un estado de sosiego y de tranquilidad en la espera de las cosas. Un estado de tranquilidad y sosiego en la espera de las cosas. Y esto es importante, porque tiene un trasfondo cristiano. Dice la carta a los Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Estoy esperando algo, todavía no lo veo, pero tengo certeza. Y en ese proceso de que estoy esperando, estoy teniendo paciencia. Es la convicción de lo que no se ve. No lo veo. Tengo la convicción que viene en camino, pero no lo veo. Eso es paciencia. En el resumen de lo que dice el diccionario, resumiendo todas estas cosas, podemos decir que la paciencia es una virtud ligada al desarrollo de la fe, del amor y de la esperanza. Repito, podemos resumir, en virtud de lo que dice el diccionario que ya he mencionado, que la paciencia es una virtud ligada al desarrollo. La paciencia desarrolla cosas en el terreno de la fe, en el terreno del amor y en el terreno de la esperanza. Pedro, su segunda carta, dice algo muy interesante. Dice en el capítulo 1, versículos 5 al 7, por lo cual, poniendo en diligencia por esto mismo, añadan a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Es curioso ese hecho de que el apóstol Pedro escribiera esta carta expresando el concepto claro y contundente de que tú y yo tenemos que poner diligencia por añadirle a esta fe que tenemos en el día que nos convertimos, que conocimos a Cristo. Debemos añadirle, entre otras cosas, la paciencia. Eso es un cuidado. Si bien es cierto, Pablo dice que la paciencia es fruto del Espíritu, es algo que el Espíritu Santo produce en nosotros, pero tiene que haber en mí el deseo genuino de querer poseerlo, de querer tenerlo. Tengo que ver la necesidad de que necesito paciencia. Santiago, en el capítulo 1, versículo 4, dice: tenga la paciencia su obra completa, para que sean maduros y cabales, sin que les falte cosa alguna. Esto es tremendo. Tenga la paciencia su obra completa, es decir, que la paciencia hace una obra en nuestro ser, hace una obra en nuestra mente, hace una obra en nuestro estado emocional, hace una obra en nuestras resoluciones, en nuestras actitudes, en nuestra voluntad, y genera o quiere generar madurez y equilibrio, maduros y cabales, sin que les falte cosa alguna. Es decir, que en el proceso natural de la vida cristiana, la vida normal, la vida secular, que enfrentamos diferentes situaciones de adversidad, de sufrimiento, de incomprensiones, todo eso que estamos habituados a sufrir, la injusticia, a veces la incomprensión,
dentro del propio seno familiar y aún dentro de la propia iglesia en la cual nos congregamos, que tengamos esa madurez, fruto de la paciencia en nuestras vidas, que me esté ayudando a ser paciente. Paciente cuando no me comprendan, paciente cuando no vean las cosas como las veo yo. O intenten torcer. Tenemos que desarrollar la paciencia. Tenga la paciencia su obra completa, para que sean maduros y cabales sin que les falte cosa alguna. La paciencia, como una impronta, debe dejar una huella en nuestras almas. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25, habla del fruto de la carne y habla del fruto del espíritu. Miramos el listado del fruto de la carne, es decir, lo que este cuerpo humano produce sin ningún esfuerzo. Las chilcas y los cardos y la gramilla y todo el yuyaje que conocemos que el campo hace germinar por sí solo, bueno, el fruto de la carne, conocidas son las obras de la carne, es lo que sale por naturaleza, lo que sale de adentro de esta condición pecaminosa por el hecho de que originalmente quedamos en nuestros pecados. Pero también habla del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice Pablo que contra tales cosas no hay ley. La ley mosaica del Antiguo Testamento ni pica al lado de lo que el Espíritu Santo produce. La ley no puede producir el fruto del Espíritu, pero el Espíritu Santo sí lo hace. La naturaleza pecaminosa es impaciente, somos impacientes. Pretende que todo el mundo gire alrededor de mí. Repito, la naturaleza pecaminosa es impaciente. Pretende que todo el mundo gire alrededor de mí. En cambio nosotros, al estar en el espíritu, ya no giramos en torno a nuestro ego y a nuestras voluntades y a nuestros intereses y a aquellas cosas que nos convienen, sino giramos en torno a la voluntad y a las directivas del Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 10, versículo 36, uno de los versículos que me ha dado un poquito de trabajo y que he hecho consulta y no he recibido mucha respuesta, pero dice Hebreos 10, 36. Porque la paciencia le es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Repito, la paciencia le es necesaria. Es decir, el autor que escribió la carta a los hebreos le decía a los cristianos judíos, ustedes necesitan tener paciencia. ¿Y cuál era el estado de aquellos hermanos que recibieron estas palabras? ¿Estaban siendo perseguidos por causa de la fe? ¿Les robaban los bienes? ¿Los despojaron de los bienes? ¿Los despojaron de su casa? A muchos de ellos los desterraron del país. A muchos de ellos les separaron la familia. A otros los torturaron en la cárcel. A otros los pusieron en el circo romano para combatir con las fieras y qué sé yo. Y terminaron siendo martirizados allí. A ellos que estaban enfrentando estas situaciones, que iba en contra de las expectativas que los cristianos judíos tenían en cuanto al Mesías, el autor a los hebreos dice, le es necesario tener paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Dios, en su voluntad, esa voluntad misteriosa que nos cuesta tanto trabajo entenderla, esa voluntad que cuando el Espíritu Santo nos revela una gota, y esa gota tiene la virtud de romper todos nuestros planes, nuestros esquemas, y poner nuestro mundo patas arriba para revelarnos algo que ignoramos por completo. La paciencia le es necesaria para que habiendo cumplido esa voluntad que el Espíritu Santo nos revela, obtengamos la promesa. He preguntado a qué se refiere con la promesa. Es un poco incierto, no hay
No hay una certeza que afirme a qué específicamente, a qué promesa específicamente se estaba refiriendo. Un, un pastor amigo me hizo llegar el comentario bíblico que termina diciendo, no importa la promesa, pero sí importa, porque Dios dice que después de haber aprendido la paciencia y de haber cumplido la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Y no está especificado qué promesa. Pero cuando uno mira los escritos de Pablo, Pablo dice en ese texto que todos los cristianos sabemos de memoria y hasta se lo reprochamos a Dios a veces. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Hay un conocimiento en esta palabra que nos dice que todas las cosas a la larga nos ayudan a bien. Y si nosotros aprendemos la paciencia, nos sometemos a ese proceso de Dios de aprender la paciencia y cumplimos la voluntad de Dios, aunque sufrimiento nos venga por ello, aunque a veces hasta nos perjudique en algún área, y aún así nosotros obedecemos, nos consagramos, nos rendimos a esa voluntad revelada, Dios nos va a dar su promesa, su bienaventuranza, de estar con nosotros todos los días, de hacer que todo eso sea canalizado para nuestro bien y para el bien de otras personas. Hay una promesa de parte de Dios. Una de las cosas que Dios ha prometido en la Biblia es que nunca nos va a dejar tirado. Jamás nos va a dejar tirado. Otra de las promesas, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa eterna. Es una promesa que todos los cristianos tenemos derecho. Y si nos toca sufrir, nos toca pasar la adversidad y aprender la paciencia en medio del sufrimiento, entonces Dios nos va a bendecir. ¿O acaso Dios nos hace pasar mal para hacernos saltar en el sartén por el mero gusto de vernos como sufrimos? No, Señor. De nuestro Señor Jesucristo se dice en el libro de Hebreos también que Él, por las cosas que padeció, aprendió la obediencia. Y muchas veces nosotros, aunque nos cuesta aceptarlo, en medio del sufrimiento, de la adversidad y de todas las cosas que nos salen mal, aprendemos a ser pacientes. Hay una frase que dice, actuar sufriendo, resistiendo a la adversidad que nos sale al paso, sin perder de vista la meta o el fin del proceso en curso, es paciencia. Repito, actuar. Aquí en este punto tenemos que decir que una persona paciente no es una persona pasiva. Una persona pasiva no hace nada, resignado. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así. Más se perdió en la guerra. Esa actitud de resignación negativa y extrema no conduce a nada, conduce a un derrotismo. Pero dice que la persona que actúa, que hace su vida diaria, que sigue adelante con sus planes, sus proyectos, que sigue persiguiendo la meta, dice, el que actuar sufriendo, resistiendo la adversidad que nos salió al paso, sin perder de vista la meta o el fin del proceso en curso, es paciencia. Amén. Y finalmente, el último texto que voy a citar, en Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Ahí hay una frase que dice, el apóstol Pablo, y la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. Nadie nace con paciencia. Nadie. Pero la tribulación produce paciencia. Aprendemos a ser pacientes, aprendemos a esperar en Dios. ¿Saben? Cuando yo leí por primera vez esa cita del apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 1,
versículo 5 al 7, cuando dice, añadan a vuestra fe paciencia, pensé que, bueno, ante una suegra que no aguanto, tengo que resignarme a no matarla. Es una posición extrema, es hasta mundana. Ante una suegra que no aguanto, me resigno a no matarla. Eso no es paciencia. La paciencia es, bueno, a pesar de los que nos toca sufrir, no nos detenemos, seguimos adelante, seguimos batallando, seguimos con nuestros planes, seguimos con nuestros proyectos, seguimos esforzándonos por lograr aquello que Dios de alguna manera nos ha presentado como una meta. A menudo se dice, esto lo habrá escuchado usted también, lo he adornado un poco porque no lo digo con las frases de la calle, porque alguno capaz que me tira alguna piedra. Pero dice, a menudo se dice, en términos despectivos, tuvo fe en Dios y sufrió como una prostituta. Tuvo fe en Dios y sufrió como una prostituta o sufrió como un condenado. Porque, ¿saben? La paciencia siempre está ligada al sufrimiento y a la adversidad. La tribulación produce paciencia. Cuando estamos en situaciones difíciles de adversidad, de enfermedad, de que todo sale al revés, de que nada sale como queremos y cosas así que nos perturban, nos hunden, uno se plantea muchos cuestionamientos, hasta empieza a dudar si Dios está con nosotros o no está. Pero el hecho es que la historia de la iglesia y la Biblia y la historia cotidiana nos enseña que uno aprende la paciencia por medio del sufrimiento. Se plasma en nuestras vidas, se graba como a fuego. Entonces, yo no puedo usar esa frase, si tengo fe en Dios y sufro como una prostituta. No, Señor, Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, si sabemos que la tribulación produce paciencia, tenemos que aprender no solamente a alabar a Dios, sino a gloriarnos en estas tribulaciones, porque nos trae un bien del cielo para nuestras vidas, para enriquecernos a nosotros y también para enriquecer a otros. La paciencia está ligada al sufrimiento, al proceso de sufrimiento, de adversidades, de luchar con todo en contra, pero si tenemos esta virtud del cielo, nos permite trascender. ¿Amén? Hay una frase que he recogido por ahí, la paciencia es amarga, mientras uno la está digeriendo, la paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. Y la que más me gusta, la paciencia es una flor que no crece en todos los jardines. ¿Por qué? Porque no todos deciden aprender de la paciencia. El resultado es el resultado de una decisión. Si decido por la paciencia como cristiano, como individuo, como persona, entonces me voy a apropiar de esa virtud del Espíritu que va a generar fruto en mi vida. Y termino con esta frase, con 3 cositas más que he encontrado acerca de la paciencia. La paciencia es la capacidad de llevar a cabo diferentes planes o tareas sin permitir que la ansiedad arruine el objetivo. Repito, la paciencia es la capacidad de llevar a cabo diferentes planes o tareas sin permitir que la ansiedad arruine el objetivo. En esa frase que dice, el que espera desespera. Bueno, si uno desespera es porque perdió la paciencia. Se agotó, se cansó, se hartó, tiró la toalla. Y el objetivo se arruina. Otra frase dice, nadie nace siendo paciente, se aprende a ser paciente. Es interesante. Nadie nace siendo paciente, se aprende a ser paciente.
Mi querido hermano, usted tiene que preguntarse a sí mismo si usted está dispuesto a aprender la paciencia por medio de la adversidad, del sufrimiento, de las pérdidas, de las enfermedades, de los dolores de la vida, de todas esas cosas que Dios permite para desarrollar en nosotros la paciencia. Otra cosa interesante, la paciencia nos impone una demanda, exige la capacidad de ser minucioso, de ser preciso, bien definido. Repito, la paciencia nos impone una demanda, nos exige la capacidad de ser minucioso, de ser preciso y bien definido. Yo hago las cosas, no importa cómo salga, el asunto es hacerla. ¿Cuántas veces hablamos así? No, no tengo planes, que el Espíritu me muestre. ¿Saben? Como artesano, yo soy artesano por la gracia de Dios. En un momento de crisis económica, que mi familia estaba pasando muchísima necesidad y estábamos al frente de una iglesia, trabajando, pasábamos mucha necesidad. Entonces, bueno, he contado en alguna ocasión que un lunes de mañana me puse a orar en la presencia de Dios, pidiéndole a Dios que me diera una solución. Y a raíz de eso, de esa misma semana, Dios ya perfiló lo que íbamos a hacer. Y desde ese entonces, me descubrí a mí mismo como artesano. Soy artesano del hierro. Soy un artesano fino. No me estoy jactando para vanagloriarme. Mira, en un comercio que vendíamos, había el trabajo de muchísimos artesanos. Pero un día, el empleado de confianza de la empresa me llama aparte para hacerme un pedido enorme. Entonces me dijo, saben, acá vendemos muchas cosas de muchos artesanos, pero lo que más vendemos es lo suyo. ¿Y por qué? Porque si usted mira las piezas de los artesanos, usted pone una lámpara, por ejemplo, la mira del centro para acá y del centro para acá, usted va a ver que hay una diferencia, no hay simetría. Y la gente que busca la decoración mira esos detalles, mira el trabajo minucioso, le pasa la mano por encima para ver si no hay nada que lastime la mano. Detalle interesante, eso lo vi con mis propios ojos. Un argentino le compró un mueble a un cliente y yo vi cómo le pasaba la mano. Ay, y dijo delante mío, pero qué prolijidad, nada lastima mi mano. Bueno, la paciencia en todos los órdenes de la vida y más siendo líderes nos impone una demanda, nos exige la capacidad de ser minuciosos, de ser precisos y de ser bien definidos. Una de las quejas más comunes que he recogido a lo largo de estos años, sobre todo del 2013 para acá, de muchos miembros de iglesia, gente seria, responsable, consagrada al Señor, que me ha expresado en algún momento que yo no entiendo lo que dice el pastor. Empieza hablando de una cosa y termina con otra, o si no habla de una cosa y después se ramifica y a final de cuentas habla de tanta cosa y uno no sabe qué era lo que quería decir. Entonces esto se expresa que los comunicadores cristianos tenemos que ser minuciosos con los temas que tratamos. Tenemos que ser específicos. Es mejor invertir media hora hablando de una sola cosa que invertir media hora hablando de 10.000 cosas. Es como dijo Pablo. En la congregación prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, que sean de edificación para todos, que 10.000 palabras en lengua desconocida, en los cuales nadie entiende. El único que se edifica soy yo, porque por el Espíritu hablo misterios. 5 palabras contra 10.000. Entonces la paciencia nos exige la capacidad de ser minuciosos, precisos, bien definido. Cuando hablamos para los líderes,
No podemos hablar los temas generales que tratamos en la iglesia local, tenemos que ir más profundo, tratar los temas propicios y los temas adecuados a lo que estamos haciendo. No podemos hablar de la oración cuando necesitamos hablar de acciones. No podemos seguir insistiendo en el diezmo cuando necesitamos consagrar nuestras vidas y rendirnos a la voluntad específica de Dios. No, Señor. No podemos estar ocupados siempre con los temas generales. Tenemos que avanzar y para ello necesitamos ser minuciosos, precisos y bien definidos. ¿Y dónde lo vamos a lograr eso? En la presencia de Dios. Finalmente, la paciencia, la fortaleza y la perseverancia suelen ser pilares fundamentales para el desarrollo personal y profesional. Repito, la paciencia, la fortaleza y la perseverancia suelen ser pilares fundamentales para el desarrollo personal y profesional. Personal porque yo también necesito. Yo soy líder, estoy al frente de algo, bueno, yo tengo que responder, tengo que nutrir, tengo que alimentar, tengo que guiar, tengo un montón de cosas. Pero también como individuo, yo también necesito alimentarme, también necesito fortalecerme, también necesito aprender, también necesito absorber, llenar mi vasija del aceite fresco del Espíritu Santo. Y eso me permite desarrollar como persona y también profesionalmente. Es decir, que en el ministerio, bueno, la palabra profesional a veces cae un poco grande, gorda. Pero miren, mi hija mayor estudió medicina a 9 años. Luego se especializó en una carrera. Es médico psiquiatra ahora. 9 años en una cosa y 4 años en la otra, donde hizo la especialización. Nosotros como cristianos también. En el ministerio cristiano, bueno, estamos un tiempo aprendiendo sobre lo básico, pero luego necesitamos especializarnos, necesitamos ser profesionales en esa área. Si Dios nos ha dado un ministerio específico, si Dios me ha mostrado, para decir un ejemplo, si Dios me ha levantado como maestro, bueno, una cosa es saberlo y otra cosa es ejercer la maestría con profundidad, dejando una huella en los alumnos. Eso es ser profesional. Aprendemos a ser profesionales en dependencia del Espíritu de Dios. Nos despedimos con la palabra de nuestro Señor Jesús, pero antes dijo, voy a hacer esa oración que hago siempre. Que Dios nos visite y haga prosperar nuestras almas con la paciencia. Nuestro Señor Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿Por qué tenemos que aprender de Jesús? Jesús es el máximo ejemplo de paciencia. Estuvo 3 años con 12 personas, a las cuales intentó enseñarles todo lo relativo a la gracia. Pero estas personas que lo siguieron durante 3 años, que se jugaron la camiseta durante 3 años, nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, que cuando Jesús, después de haber resucitado, se iba a ir al cielo, ellos volcaron su expectativa. La expectativa que mantuvo su mente ocupada durante 3 años. ¿Vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Cuando Jesús estuvo sepultado, los 2 que iban en el camino a Emmaús, que Jesús se le aparece, uno de ellos le dijo, nosotros esperábamos que Él era el que iba a restaurar a Israel. Jesús tuvo paciencia con estos apóstoles. Tuvo paciencia durante 3 años, 3 largos años. Cuando Él llamó a Natanael, y Natanael le dijeron, no hemos hallado aquel de quien habla la Escritura, de Belén.
Y Natanael puso en tela de juicio, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Ese hombre, con todos sus cuestionamientos, luego que vino el Espíritu Santo de Dios, ya cumplió el propósito de Dios. Entonces, mi querido hermano, tenemos que tener paciencia, mucha paciencia, aprender lo que es la paciencia. Tenemos que hablar de la paciencia, lo que significa, lo que es, lo que no es. Dios mediante, el próximo viernes tengo una actividad, una responsabilidad, y no puedo tener la ruta de la fe, pero quizá la tengamos el jueves o el sábado de mañana. Voy a dar otra faceta en cuanto a lo que es el tema de la paciencia. Mientras tanto, sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Aprenda de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tuvo paciencia, tuvo aguante con aquello, con Pedro. Ah, ¿qué paciencia? ¿Sabes? Si él tuvo paciencia con Pedro, también tiene paciencia conmigo. Y también significa que tengo que tener paciencia con mi subalterno, con aquellos que dependen de mí, con aquellos con los cuales estoy liderando. Yo no puedo pretender que ellos, por predicarle una vez una cosa, que ellos ya supieron todo. 3 años tuvieron los apóstoles con Jesús y no aprendieron. Bueno, tomemos nota de que hay un proceso en el cual la paciencia hace su obra de madurez y de equilibrio. Así que sometámonos pues a Dios, porque Él va a hacer que la paciencia cumpla su propósito en nuestra vida. Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima edición de la Ruta de la Fe, si Dios los permite. Dios les bendiga.